Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Hoy es el día número 46 de leyendo la Biblia en orden cronológico. Así que si tú quieres escuchar la Biblia o leerla conmigo, vamos a empezar. Si no es tu onda, nomás sigue scrolleando, no pasa nada. Así que empezamos. El día de hoy nos toca leer los capítulos de Levítico número 8, 9 y 10 en la versión traducción al lenguaje actual. Así que, Levítico 8. Consagración de Aarón y de sus hijos. Dios también le dijo a Moisés: reúne a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas y llévalos a la entrada del santuario. Lleva también los trajes sacerdotales, el aceite para la consagración, el ternero de la ofrenda para el perdón de pecados, los 2 carneros y la canasta de los panes sin levadura. Moisés hizo lo que Dios le ordenó, y cuando todos estuvieron reunidos a la entrada del santuario, Moisés les dijo: estoy cumpliendo las órdenes de Dios. Enseguida Moisés les ordenó a Aarón y a sus hijos que se acercaran, y los lavó con agua. Luego le puso a Aarón el manto sacerdotal y se lo ajustó con el cinturón. También le puso la túnica y sobre ella el chaleco, y con el cinturón del chaleco se lo ajustó a la túnica. Luego le colocó el chaleco donde puso el Urim y el Tumim, las 2 piedrecitas que se usaban para conocer la voluntad de Dios. En la cabeza le puso el gorro y sobre la frente le puso la placa de oro, tal como Dios se lo había ordenado. Esta placa de oro indicaba que Aarón había sido consagrado para el servicio de Dios. Después, Moisés tomó el aceite para la consagración y él consagró el santuario y todo lo que había en él. Consagró además el altar y todos sus utensilios, y también el recipiente de bronce y su base. Para consagrar el altar, derramó aceite sobre él 7 veces. Luego derramó aceite sobre la cabeza de Aarón, y así lo consagró como sacerdote. Finalmente, Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón, y les puso sus mantos sacerdotales. Se los ajustó con sus cinturones, y les puso los gorros tal como Dios se lo había ordenado. Las ofrendas para la consagración. Moisés mandó traer el ternero de la ofrenda para el perdón de pecados. Entonces Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del animal, y Moisés lo mató. Enseguida mojó su dedo en la sangre, y la untó en cada extremo del altar. Luego derramó la sangre sobre la base del altar, y así lo consagró y lo purificó. Moisés tomó también toda la grasa que recubría los intestinos del ternero, junto con una parte del hígado y los 2 riñones con su grasa, y los quemó sobre el altar. Pero el cuero, la carne y el excremento del ternero los quemó fuera del campamento, tal como Dios se lo había ordenado. Moisés mandó que trajeran el ternero para la ofrenda que se quema en honor de Dios. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y luego Moisés lo mató. Después de eso, derramó la sangre en los 4 costados del altar. Cortó el carnero en pedazos y los quemó junto con la cabeza y la grasa. Lavó con las aguas las patas y los intestinos, y quemó todo el carnero, como se queman las ofrendas de aroma agradable en honor de Dios. Todo lo hizo Moisés tal como Dios se lo había ordenado. Moisés mandó que trajeran el otro carnero para la ofrenda de consagración. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y luego Moisés lo mató. Después de eso, mojó su dedo con la sangre y la untó en la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Además, ordenó que se acercaran los hijos de Aarón y volvió a hacer lo mismo con ellos y derramó el resto de la sangre en los 4 costados del altar. Moisés tomó también la cola y toda la grasa que recubre los intestinos, la parte del hígado y los 2 riñones, y la pierna derecha del animal. Encima de todo esto puso un pan, una torta amasada con aceite y una galleta, que sacó de la canasta de los panes sin levadura, que estaban frente al altar de Dios. Luego dejó que Aarón y sus hijos realizaran la ceremonia para presentar a Dios esta ofrenda. Después de la ceremonia, Moisés recibió esta ofrenda de manos de Aarón y de sus hijos y la quemó sobre el altar, junto con la ofrenda de aroma agradable que se presenta en honor de Dios,
pues las dos eran ofrendas de consagración. A continuación, Moisés tomó el pecho del animal, que es la parte de la ofrenda que le correspondía, y luego realizó la ceremonia de presentación. Todo lo hizo como Dios había ordenado. Ceremonia de consagración. Moisés derramó sobre Aarón y sus hijos el aceite para la consagración y la sangre que estaba sobre el altar. También roció sus trajes sacerdotales. Al terminar les dijo: cocinen la carne que les pertenece y cómensela a la entrada del santuario. Acompáñenla con el pan que está en la canasta de la consagración. Todo lo que sobre se quemará. La ceremonia de consagración sacerdotal durará 7 días, y durante todo ese tiempo ustedes deberán permanecer día y noche a la entrada del santuario. Además, para que todos ustedes queden purificados, Dios ordena que durante esos 7 días se haga lo mismo que se hizo hoy. Cumplan con esto y no morirán. Esta es la orden que Dios me dio. Aarón y sus hijos cumplieron con todo lo que Dios les ordenó por medio de Moisés. Levítico capítulo 9. Las primeras ofrendas. Al 8º día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los jefes israelitas. Entonces les dijo a Aarón: presenta un ternero como ofrenda para el perdón de tus pecados y quema un carnero en honor de nuestro Dios. Después de eso, diles a los israelitas que también presenten un chivo como ofrenda para el perdón de sus pecados, y quemen en honor de nuestro Dios un ternero y un cordero. Estos animales deberán tener 1 año de edad y no presentar ningún defecto. Hoy mismo nuestro Dios les mostrará que es poderoso, por lo tanto, también deben presentarle un toro y un carnero como ofrendas para pedirle salud y bienestar, y presentar una ofrenda de cereales amasada con aceite. Los israelitas llevaron ante el santuario todo lo que Moisés les ordenó. Todo el pueblo se presentó ante el altar de Dios y allí se quedó. Entonces Moisés les dijo: estas son las órdenes de Dios. Si ustedes las cumplen, Dios les mostrará todo su poder. Luego Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar y presenta tu ofrenda para el perdón de pecados. Y quema una ofrenda en honor de nuestro Dios. Presenta también la ofrenda del pueblo para que Dios te perdone a ti y a ellos. Aarón mató al ternero y lo presentó como ofrenda para el perdón de su propio pecado. Sus hijos le acercaron la sangre del ternero y Aarón mojó en ella su dedo para untar de sangre las puntas del altar. El resto de la sangre lo derramó sobre la base del altar. Luego quemó sobre el altar la grasa, los riñones y una parte del hígado, tal como Dios se lo había ordenado a Moisés. La carne y el cuero los quemó fuera del campamento. Enseguida, Aarón presentó el animal que se quema en honor de Dios. Sus hijos le presentaron el animal cortado ya en pedazos, y Aarón los quemó en el altar, junto con la cabeza. Luego lavó los intestinos y las patas del animal, y también los quemó. Entonces sus hijos le acercaron la sangre, y Aarón la derramó sobre los 4 costados del altar. Después de eso, Aarón presentó la ofrenda para el perdón del pecado del pueblo. Tomó el chivo de la ofrenda y se lo presentó a Dios, tal como lo hizo con la ofrenda anterior. También quemó la ofrenda en honor de Dios, siguiendo las normas establecidas. De la ofrenda de cereales, tomó un puñado y lo quemó sobre el altar, junto con la ofrenda que se quema en la mañana en honor de Dios. Aarón mató además el toro y el carnero que el pueblo ofreció para pedirle a Dios salud y bienestar, y los presentó a Dios. Sus hijos le acercaron la sangre, y Aarón la derramó en los 4 costados del altar. Sobre el altar quemó también las colas, los riñones y parte del hígado y la grasa que recubre los intestinos del toro y el carnero. Sin embargo, Aarón solamente realizó la ceremonia de ofrecimiento del pecho y la pierna trasera derecha de los 2 animales. Para terminar, Aarón extendió los brazos hacia el pueblo y los bendijo. Dios muestra su poder ante Israel. Después de presentar las ofrendas, Aarón se apartó del altar y entró en el santuario junto con Moisés. Cuando salieron, los dos bendijeron al pueblo.
Todos ellos vieron el poder de Dios, quien envió fuego y quemó por completo todo lo que estaba sobre el altar. Ante eso, todo el pueblo lanzó gritos de alegría y se inclinó hasta tocar el suelo contra la frente para adorar a Dios. Levítico capítulo 10. Dios castiga a Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, tomaron sus hornillos y quemaron el incienso en ellos, pero no lo hicieron como Dios lo había ordenado. Así que Dios envió fuego contra ellos y les quitó la vida. Entonces Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que Dios tenía en mente cuando dijo: quiero que mis sacerdotes me obedezcan y que todo el pueblo me alabe. Y Aarón se quedó callado. Luego Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío paterno de Aarón, y les dijo: saquen del santuario los cadáveres de sus parientes y llévenlos fuera del campamento. Ellos fueron, envolvieron a los muertos en sus propias túnicas y los sacaron del campamento. Entonces Moisés les dijo a Aarón y a sus dos hijos, Itamar y Eleazar: ustedes no deben guardar luto por la muerte de sus parientes. No se suelten el cabello ni rompan su ropa. Recuerden que cuando se derramó aceite sobre sus cabezas, ustedes fueron consagrados como sacerdotes de Dios. Tampoco deben alejarse del santuario, pues si lo hacen, nuestro Dios se enojará contra todo el pueblo, y ustedes morirán. Lo que deben lamentar los israelitas es que Dios haya tenido que enviar ese fuego, y ellos hicieron lo que Moisés les ordenó. Prohibiciones para los sacerdotes. Dios le dijo a Aarón: cuando tú y tus hijos tengan que entrar en el santuario, no deberán haber tomado ninguna clase de bebida que pueda emborrachar. Si lo hacen, morirán. Pues ustedes deben distinguir entre lo que tiene que ver conmigo y lo que no tiene nada que ver conmigo, entre lo que es puro y lo que es impuro. Esta orden no cambiará jamás. Además, deben enseñar a los israelitas a obedecer los mandamientos que les di por medio de Moisés. Moisés también les dijo a Aarón y a sus dos hijos, Itamar y Eleazar: entre las ofrendas que se queman en honor de Dios, la de cereales es muy especial, así que deben hacer con ella un pan sin levadura. Ese pan lo comerán junto al altar, que es el lugar apartado para eso. Además, cuando el pueblo presente ofrendas para pedirle a Dios salud y bienestar, tú y tus hijos y tus hijas podrán quedarse con el pecho, la pierna del animal, pues esto es lo que les corresponde. Deberán comerlos en un lugar limpio, pero antes de eso realizarán la ceremonia de ofrecimiento ante el altar de Dios y quemarán la grasa del animal. Esta orden es de Dios y no cambiará jamás. Poco después, Moisés preguntó por el chivo que se ofrece para el perdón de los pecados. Cuando supo que ya había sido quemado sobre el altar, se enojó con Itamar y Eleazar y les dijo: ¿por qué no se comieron el chivo en el santuario? Ustedes saben que se trata de una ofrenda muy especial. Es una ofrenda para el perdón de pecados. Con esa ofrenda, Dios los perdona a ustedes y al pueblo. Como la sangre no fue llevada al interior del santuario, ustedes debían haberse comido la ofrenda en el lugar apartado para eso, tal como yo les ordené. Aarón le respondió: hoy mis hijos Nadab y Abiú presentaron delante de Dios ofrenda para el perdón de sus pecados, y también quemaron una ofrenda en honor de Dios. Sin embargo, tuve la desgracia de perderlos. ¿Crees que le habría gustado a Dios que hoy también hubiera comido de la ofrenda para el perdón de pecados? Al oír Moisés la respuesta de Aarón, se dio por satisfecho. Ok, con eso terminamos el día 46. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Y nos vemos mañana. Chao, chao.